El día de hoy yo voy a conversar con ustedes sobre un tema que es particularmente distinto, porque usualmente cuando nosotros trabajamos, yo soy psicólogo clínico de profesión, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual. Yo me imagino que los chicos que están estudiando ya más o menos saben qué cosa es la psicoterapia, qué cosa es la corriente cognitivo-conductual, una de las corrientes que hay en psicología. Y bueno, yo básicamente me he dedicado a hacer docencia y me he dedicado también a trabajar con pacientes. Pero además de hacer la psicología clínica, que siempre ha sido mi pasión, a mí siempre me interesó un tema que no mucha gente conversa, de lo cual no mucha gente habla y que yo considero que hasta cierto punto está como rodeado de mucho prejuicio, de mucho estigma, de mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, cuando estaba en la universidad, en algún momento yo tuve la idea que quería investigar acerca del suicidio, porque había tenido bastante interés en el tema, porque había conocido personas cercanas a mí que habían intentado suicidarse en algún momento, y me di cuenta que el espacio que se le da al tema del suicidio no es realmente tan amplio y no es tampoco el que se le debería dar. Hay una disciplina, por ejemplo, que se llama suicidología, no sé si lo han escuchado, ¿no? No es suicidio, sino suicidología. Yo tengo una maestría en suicidología, que es algo que a veces cuando lo comento la gente no sabe muy bien a qué se refiere el término. Entonces, hoy día yo les quiero presentar una investigación que he realizado con población peruana, una investigación cualitativa. Es una investigación, creo yo, bastante profunda, ¿no? Porque es cualitativa. No sé si, me imagino que ustedes conocen un poquito ya de investigación. Tenemos varias formas de investigar. La investigación cualitativa usualmente es aquella que va más a la parte subjetiva, a la parte emocional, lo que los psicólogos nos interesa, ¿no? Justamente conocer esta parte pues interna del ser humano. Entonces, yo les quiero presentar esta investigación, vamos a ir avanzando de a poquitos, pero me gustaría que antes, si es que cargan las diapositivas, me gustaría antes hablar solamente unos cuantos minutitos eh, para introducirles en el tema de la suicidología, para que sepan qué cosa es. Porque usualmente cuando se habla de suicidología, lo primero que uno piensa es, por supuesto, suicidio y automáticamente problema psicológico o trastornos psicológicos, ¿no? O comorbilidad, por ejemplo, con algún tipo de consumo de sustancias, de problemas psiquiátricos. Y en realidad el tema es mucho más amplio. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, aun cuando yo tengo mi corazón clínico de psicología, el suicidio en realidad no es un problema psicológico, es un problema de salud pública. Entonces, al ser un problema de salud pública, lo que estamos diciendo es que se presenta en una gran cantidad de personas alrededor del mundo. Hay otros problemas de salud pública que son conocidas, por ejemplo, el consumo de tabaco, que es un problema, ¿no es cierto? Algunos tipos de cáncer, que son enfermedades o que son problemas que mucha gente presenta. Y estamos diciendo que el suicidio está al mismo nivel, porque de alguna manera lo que está ocurriendo es que la cantidad de personas que se suicida todos los años aumenta. Entonces, no sé si ustedes saben, por ejemplo, cuántas personas se suicidan todos los años. ¿Tienen idea? Acá hay dos cifras, ¿ya? Bien interesantes. Una tiene que ver con cuántas personas intentan suicidarse sin morir y la otra tiene que ver con cuántas personas efectivamente mueren por suicidio. ¿Alguien tiene idea de más o menos cuántas personas son en el mundo entero? Dígame un número, así, probando con ensayo y error. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos? ¿Un millón? ¿30 millones? A ver, estamos más o menos cercanos. 10 millones de personas intentan suicidarse en el mundo todos los años. 10 millones de personas. ¿Y cuánta gente muere efectivamente por suicidio? 1 millón. Eso quiere decir que en los últimos años más gente ha muerto por suicidio que por guerra. Entonces, si nos damos cuenta del índice que es tan elevado, obviamente estábamos dándonos cuenta que es un problema de salud pública, que le puede pasar a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier ciudad, de cualquier género, de cualquier religión, orientación, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera explicarles en rapidito qué cosa es la suicidología para que la conozcan y luego vamos a explicar un poco más ya la ponencia que tengo para ustedes, que es básicamente un trabajo que hice con población peruana, ¿ya? A ver, les cuento un poquito solamente para ir adelantando. Yo cuando me decidí en hacer los estudios en suicidología, lo que tenía en mente siempre era el tema de la prevención, porque
cuando uno trabaja con personas que están en riesgo de suicidio, lo más importante es trabajar prevención, por supuesto. E incluso con aquellas personas que de repente no están en un riesgo, digamos, agudo en el momento, pero que sí pueden presentar ciertos problemas que los podrían llevar, ¿no es cierto?, a tener algún tipo de problema de este tipo. Entonces, cuando hacemos suicidología, trabajamos no solamente en el ámbito clínico, con el paciente haciendo psicoterapia con el apoyo de la familia, que es una forma de trabajar, cuando trabajamos con una sola persona, sino que también intentamos llegar a la mayor cantidad de gente posible con programas de prevención del suicidio y con programas de promoción de la salud mental, que también son incluso más importantes, porque hay personas que a veces quizás no tengan una ideación suicida presente, pero sí tienen problemas de salud mental que podrían afectar. Entonces, ayudar en este rubro es importante. Ahí está. Ok, entonces les cuento un poquito qué cosa es la suicidología, de manera cortita, para que ustedes comprendan un poco más. Esta es en realidad una especialidad. Las personas que tienen formación en suicidología no tienen por qué ser necesariamente psicólogos, pueden ser psiquiatras. Yo tenía compañeros en la maestría, por ejemplo, que eran médicos generales, porque cada una de estas profesiones tiene una forma de llegar y tiene una manera de trabajar. Entonces siempre buscamos, tal cual como el título de este seminario, que es por el bienestar de la salud psicológica integradora, ¿no? Tratamos de hacer un trabajo multidisciplinario. Entonces, en esa medida es posible que otros profesionales también trabajen con esto. A ver si me ayudas con... ya. A ver, por ejemplo, acá tengo un pequeño texto de una paciente que a mí me inspiró muchísimo para seguir con la investigación. Yo trabajé el tema del suicidio desde mi tesis de licenciatura. Tuve la oportunidad de trabajar con pacientes suicidas en un hospital psiquiátrico en Lima, el de Hermilio Valdizán, que es un hospital grande. Y en algún momento me llegó una paciente que me dijo una cosa que a mí me dejó bastante marcado porque me pareció algo bastante profundo, muy intenso, ¿no? Entonces, esto es algo que ella dijo literalmente. Este ha sido mi 9º intento de suicidio. La verdad es que no sé, a ver si por acá, ¿por qué sigo viva cuando no encuentro una razón? Solo quiero intentar sobrevivir hasta que mi hija de 9 años cumpla los 16. Quiero estar a su lado el día de su cumpleaños, pero me asusta la idea de no poder llegar. Me duele infinitamente la idea de dejarla sola, pero me duele más seguir en este mundo tan ajeno a mí. Esta era una persona que estaba pensando continuamente en el suicidio, que lo había intentado bastantes veces, y tenía miedo de que venga un intento más, y que ese intento posiblemente la lleve a la muerte. A ver, entonces solamente voy a mencionar la primera parte, ¿ya? Para que más o menos entiendan un poquito cuál es el terreno de acción de la suicidología. Hay algunas preguntas que nos podemos hacer, por ejemplo, porque a veces cuando hablamos de suicidio no sabemos que tenemos otros temas relacionados. Podemos hablar, por ejemplo, de conductas suicidas, de ideas suicidas, de comunicaciones suicidas, y cada una de estas interactúa de forma distinta. Entonces, estas son preguntas, digamos, reflexivas, ¿no? Para que ustedes de alguna manera quizás traten de ver cuánto conocen del tema. Si saben qué cosa es el suicidio, cómo se diferencia de una conducta, cómo se diferencia de la ideación, que es esta fase cognitiva que dirían Beck o Ellis, en la cual las personas tienen pensamientos recurrentes, ¿no? ¿Será que el suicidio es una llamada de atención? ¿Será que las personas que lo hacen son realmente cobardes? Tenemos muchas ideas estereotipadas que usualmente traemos con nosotros, incluso los profesionales de salud mental. Entonces, hay que tratar de sacar un poco los mitos y ver la realidad tal cual como es. Entonces, yo he hecho una definición de lo que sería suicidología, porque uno cuando se mete dentro de esta disciplina se da cuenta que hay mucha investigación, pero no hay definiciones exactas. Entonces, después de ver varias cosas, yo llegué a la conclusión de que se podría definir esta disciplina como el estudio científico del proceso suicida individual y grupal, así como también de las características asociadas a las conductas e ideas suicidas en la población general. Entonces podemos trabajar con una persona o podemos trabajar con varias personas. Va a depender si lo hacemos en el ámbito clínico, por ejemplo, o si trabajamos a nivel de salud pública. ¿Okay? Ahora, el suicidio, y está en esta definición, y me gustó colocar ese término, no es un acto aislado. Mucha gente cree que el suicidio es algo que ocurre en un momento. El suicidio es un proceso. Es un proceso que tiene un inicio y que tiene un fin, en el cual están interactuando muchísimas variables, muchísimas características
Y a veces no nos damos cuenta que cuando nos llega un paciente que tiene ideas suicidas, de repente el inicio ha sido 20 años antes. Y creemos de forma errónea que la agudez de su estado implica que ha empezado ahora, pero no es verdad. Entonces tenemos toda una historia de un proceso. ¿Conocen el DSM? ¿Han escuchado el DSM-4? Ahora salió el DSM-5, ¿no? Es este manual de nomenclatura con trastornos psicológicos. La suicidología tiene su propio manual, tiene su propia nomenclatura, que no la voy a explicar ahora porque es un poquito compleja, pero básicamente tiene que ver con conductas suicidas, con comunicaciones suicidas y con ideas suicidas. Y cada una de estas tiene ciertos tipos, ¿no? Por ejemplo, amenaza suicida tipo 1, tipo 2, con intención de daño, con intención de muerte. Eso se puede revisar, es únicamente para que sepan. Tenemos también, por ejemplo, la diferencia con las autoagresiones, ¿no? Hay personas que se autoagreden y no quieren morir, ese es otro tema completamente diferente. Los intentos de suicidio y las conductas, ¿no? Es como tener un pequeño DSM en términos de suicidología. Ya, y esto que está acá, que parece pues una especie de diagrama complicado, básicamente está diciendo que el suicidio es lo que dije hace un rato, es un proceso. Podemos asumir que la línea del medio es algo así como la línea de vida. Empezamos por la izquierda y acabamos por la derecha. En la parte de abajo tenemos la conducta que no se puede ver, la que es no observable. Cuando una persona está pensando en suicidarse pero no lo dice, por ejemplo. Y lo que está arriba es todo aquello que se puede ver. Básicamente, para hacerlo sencillo, lo que estamos entendiendo acá es que esta es una especie de fluctuación que puede subir y bajar y subir y bajar. Puede acabar en la muerte, puede acabar en que no haya más intentos o puede acabar en que la persona lo intente y no muera, por ejemplo. Hay varias posibilidades, ¿ok? Y para terminar, sí quiero hacer énfasis en ese tema del problema de salud pública. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, cuando nosotros, las personas que fuman, cuando compran cajetillas de cigarros, hay una campaña muy agresiva para tratar de prevenir el consumo de cigarro, ¿no? Colocan fotos de personas fallecidas, te dicen, si fumas te va a dar cáncer, ¿no? Es como una campaña muy fuerte para tratar de erradicar el consumo de tabaco, ¿no? Y estamos diciendo que el suicidio es un problema de salud pública, está a la misma altura que el consumo de tabaco. ¿Cuándo hemos visto un cartel que diga, si tienes ideas suicidas o si tienes problemas, llama a este teléfono, te podemos ayudar? ¿Cuándo hemos visto que, por ejemplo, en canales de televisión, los reporteros a veces, yéndose más por el lado amarillista, coloquen la foto de la persona con los datos de la persona, dónde lo hizo, cómo lo hizo, pero en ningún momento nos dicen, si tú también eres víctima de esto, llama a tal línea, a tal hospital? Entonces, ¿por qué no hacemos campañas de prevención? ¿Por qué esperamos a que llegue la muerte y por qué no trabajamos antes? Porque este tema es bien interesante, incluso se puede ver de un punto de vista económico y cuánto más estamos gastando en terapia, que puede ser física, si es que alguien tiene un intento de suicidio explosivo, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, pues tiene daño interno, ¿y cuánto tienes que pagar por operaciones? ¿Y cuánto tienes que pagar por rehabilitación psicológica? ¿Cuánto ahorraríamos si hiciéramos terapia previa o hiciéramos prevención? Entonces, son muchas cosas que se pueden hablar, ¿ok? Y lo último es que el suicidio es multicausal. Eso es bien importante. Esa idea de que la persona se suicidó por tal razón, mentira. Son multicausales y es un proceso. Ya, entonces ahora sí, no sé si pueden cambiar a la otra presentación, por favor, para poder explicaros un poquito. Ahí está, la que tiene el número 7 adelante. Perfecto. Ok, les cuento un poquito qué fue lo que hice yo. A mí me interesaba mucho el tema, entonces yo soy terapeuta cognitivo-conductual, pero mi corazón siempre ha sido existencialista. Me gustaba mucho la teoría de Frankl. Cuando yo estaba estudiando psicología en aquella época, yo soy de Lima, no había formación ni existencial ni humanista, entonces tuve que optar por otra. Y como el psicoanálisis nunca fue de mi mayor amor, aunque yo sé que acá hay bastantes psicoanalistas, y yo respeto el psicoanálisis, entonces opté por la corriente cognitivo-conductual, ¿no? Pero siempre mantuve pues mi amor por la parte existencialista. Entonces, cuando yo descubrí que el suicidio no era un problema psicológico, sino que es un problema de salud pública, y me di cuenta que se puede trabajar con poblaciones grandes y no solamente con pacientes en el consultorio, yo me pregunté, ¿no será que de repente lo que estamos, a ver si siguen este razonamiento que es un poquito complejo, ¿ya? Porque es una pregunta existencial, ¿no será que de repente nosotros, cuando estamos pensando en lo que va a ocurrir después de la muerte, eso puede ser un factor de riesgo o de protección? Por ejemplo, si una persona tiene ideas suicidas, y se le ocurre que lo que va a encontrar después de morir es el paraíso, tenemos un factor de riesgo. Yo voy a querer matarme porque lo que voy a encontrar después es mejor que la vida. Pero si yo, por ejemplo, pienso que lo que va a pasar después de morir es algo terrible,
por más que tenga ideas suicidas, posiblemente no me mate, porque estoy pensando que aunque la vida sea dura, es menos dura que lo que viene después. Entonces, de una forma existencial se pueden crear programas, ¿no?, que de alguna manera apunten a identificar las ideas de las personas. Entonces, más o menos por ahí iba lo que yo quería investigar. Entonces, esa es la tesis de maestría que tenía. Yo hice una investigación cualitativa, un poquito diferente. Al final tuve que tener grandes discusiones con mis asesores porque usualmente cuando hacemos investigación cualitativa trabajamos con una persona o con dos o pequeños grupos humanos. Yo me metí en un problemón porque trabajé como con 35, pero lo quise hacer de una forma distinta, ¿no? Ya ahorita les explico cómo. No es cuantitativa, ojo, es cualitativa, ¿ya? Ok, entonces, yo lo que estaba pensando era primero, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Particularmente en Lima, porque yo soy de Lima y a veces tenemos solamente información sesgada a una ciudad. Entonces, empecé a ver que había ciertas tendencias suicidas y había ciertos problemas que estaban ocurriendo que aparecían uno después del otro. Pero uno de los problemas más graves es la falta de estadística. Si ustedes se meten, por ejemplo, a la página del INEI, y me da un poco de vergüenza decirlo, pero el rubro salud mental no está, encontrar estadísticas sobre depresión, sobre ansiedad, no están, menos sobre suicidio, porque la gente no habla de suicidio, porque tenemos esta idea de que si tú hablas de suicidio le hace meter la idea en la cabeza a alguien, y eso está mal, es justamente lo opuesto. Si tú no lo hablas, ¿cómo ayudas? Entonces, en esta búsqueda de cantidades, de estadísticas, de cuestiones un poco más objetivas, me di con la sorpresa de que, por supuesto, algunos hospitales psiquiátricos hacen estudios con su propia población, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, estadísticas que se aplican no para todo el país, pero sí para zonas, para algunas ciudades, etc. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo esto, según la información de la OMS y según los datos más actualizados, porque no hay mucha información, esa es la verdad, el índice de mortalidad por suicidio en el Perú entre el 2000 y 2005 era de 2.3 por cada 100.000 habitantes. Cuando hacemos epidemiología siempre contamos por cada 100.000, ¿no? Entonces uno diría, bueno, 2.3 no es mucho. Pero acá viene el engaño. En teoría, tendríamos el índice más bajo en toda Latinoamérica, excepto por Guatemala, que presenta 1.9. Entonces uno dice, oye, estamos bien. ¿Pero será que estamos bien o será que no estamos contando? ¿Cuántas muertes por suicidio pasan como homicidio? ¿Cuántas muertes por suicidio no son contadas? Sobre todo cuando las personas viven en lugares alejados que no son grandes ciudades. ¿Quién reporta la muerte? ¿Y quién dice cómo murió? ¿A quién le importa? Es muy difícil llegar a eso. Entonces, ¿son cifras acaso reales? ¿De verdad tenemos esto o estamos asumiendo porque es la información que tenemos? Y por otro lado, en una época entre el 2010 y el 2012 aproximadamente, salían las noticias en Lima todos los días, una noticia bien triste, pero era casi todos los días, ¿no? Que había una persona, una familia, un cónyuge, asesinaba a los hijos, asesinaba a la pareja y luego se suicidaba, sea hombre o mujer, y salía todos los días en las noticias. Entonces era una especie de tendencia, por supuesto de forma amarillista, porque no lo decían de una forma adecuada. También se habla mucho hoy día del bullying. El bullying siempre ha existido, sino que le han puesto un nombre marquetero y lo están haciendo diferente, pero es el abuso que siempre ha estado, que de alguna forma también pues influye. La ausencia de soporte social y el consumo de sustancias. Son cosas que, por lo menos en Lima, como tendencia, han estado presentes y han hecho que esto aumente. Entonces, miren, tenemos un problema que es de salud pública, que se puede presentar en cualquier persona, en cualquier edad. Hay niños que intentan suicidarse. Yo cuando, por ejemplo, estaba haciendo mis prácticas en el Noguchi, que es un hospital grande de Lima, una vez tuvimos la oportunidad de entrevistar a pacientes con esquizofrenia en el pabellón de pacientes adultos, y había un niño que estaba internado y tenía 5 años, y había sido internado por su tercer intento de suicidio, a los 5 años. Había abuso sexual en la casa y qué sé yo. Entonces, el tema es mucho más complejo de lo que uno creería. Entonces, con todo esto yo dije, bueno, acá tenemos una escuela psicológica, que es la parte existencial de Frankl, que trabaja justamente con el sentido de vida y con el vacío existencial. Y según la teoría de Frankl, el vacío existencial, por ejemplo, se puede traducir de varias formas. Y uno de los síntomas más conocidos es el aburrimiento. Aquellas personas que se aburren de todo, no saben qué quieren hacer, nada les llena, todo es de una manera repetitivo y lo que están intentando hacer de alguna forma es llenar este vacío con actividades, con drogas, con sexo, con comida, con alcohol, con lo que fuera, porque a veces es muy difícil soportar esta idea de no hacer nada. Entonces, siguiendo esta línea de, digamos, teórica de Frankl, tendríamos a personas que están
posiblemente sintiéndose bien porque tienen un propósito en su vida, y tenemos a otras que se sienten vacías, que no saben lo que están haciendo, que no saben lo que está pasando con su vida. Entonces yo dije, bueno, si tenemos este tipo de teoría y sabemos que en la realidad peruana tenemos una influencia muy fuerte del catolicismo, esta investigación no tenía el objetivo de entrar en religión. Sin embargo, se van a dar cuenta que sin querer entramos, pues, porque hay todo un tema del pecado, de la idea de qué es el suicidio y qué sé yo. Entonces, Frankl básicamente tiene esta idea muy interesante de que las personas tenemos una parte psicológica, una parte biológica y una parte espiritual, ¿no? Que no necesariamente es religiosa, pero es espiritual. Entonces el espíritu trasciende de alguna forma, ¿no? Entonces Frankl, por ejemplo, en un momento decía, el espíritu no puede enfermarse, y como no se puede enfermar, de alguna forma es como que enferma el cuerpo y enferma la mente, si quieren. Entonces, tenemos estos estudios, tenemos esta teoría, ¿y qué podemos hacer con esto para prevenir futuros suicidios? Ahí fue donde yo dije, ya, acá voy a hacer una investigación cualitativa un poco extraña, porque son muchas personas, pero lo que voy a hacer es una encuesta. A mí no me interesa contar, no me interesa saber índices epidemiológicos, yo quiero saber qué es lo que pasa dentro de las personas, qué es lo que están pensando. Y tenía acá, repitiéndome, en la parte de atrás de mi mente, esta idea de qué pasa después de morir. ¿No? Que son cosas que a veces no nos preguntamos, pero realmente, ¿qué pasará después de morir? ¿Qué vamos a encontrar? Los que son católicos posiblemente tengan un punto de vista, los que sean ateos tendrán otro punto de vista. La verdad es que no lo sabemos. Acá todos estamos vivos, entonces no tenemos manera de saber qué va a pasar. Entonces, yo dije, yo lo que quiero hacer, planteándolo como un objetivo de investigación, es identificar el impacto de estas expectativas existenciales, que son esas ideas, ¿no es cierto?, acerca de las creencias de la post-muerte. Yo trabajé mi tesis en inglés porque la hice en Suecia y a la hora de traducir no encontré ninguna mejor traducción. Entonces, post-muerte es lo mejor que encontré, que es como decir lo que ocurre después de que tú mueres. ¿Qué pasa después? ¿No? Lo que sería el afterlife en inglés, digamos. En 3 grupos de personas. Los pacientes que son suicidas, los pacientes que son psiquiátricos, que no tienen intentos de suicidio ni los han tenido, y la población general. Cuando hacemos investigación cualitativa no comparamos, no hacemos números, pero yo sí quería hacer una comparación subjetiva. Entonces dije, voy a crear una encuesta abierta, con preguntas, en las cuales las personas van a responder de forma libre lo que estén pensando. Y yo voy a trabajar con esta información de forma cualitativa para ver qué es lo que pasa. Y tenía una pregunta de investigación, por supuesto importantísimo, como cualquier tipo de investigación cualitativa, que era, ¿cuál es el rol de estas expectativas existenciales acerca de las creencias en la post-muerte como parte de procesos suicidas? ¿No? Suena un poquito complejo, pero uno cuando lo lee varias veces queda un poquito más claro. Entonces, mi diseño metodológico fue una investigación cualitativa. Hice una encuesta de 8 preguntas abiertas. Tuve la facilidad que me apoyaron para trabajar en el hospital nuevamente para conseguir la muestra, ¿no? La población general era un poco más sencilla porque puede ser cualquiera, siempre que se cumpla con el criterio de que, digamos, misma condición socioeconómica, ¿no? Y otras cosas. Pero con los pacientes sí tenía que trabajar en un hospital psiquiátrico definitivamente para poderlos conseguir. Entonces, el primer grupo, fueron en total 39 participantes, una locura para la cualitativa, pero bueno, igual se pudo hacer de una forma extraña, pero se pudo hacer. El primer grupo estaba conformado por pacientes suicidas en la actualidad, al momento de la evaluación, o que habían presentado una ideación suicida notoria y o al menos un intento de suicidio en el pasado. Y esta información era verificada por 3 fuentes de información, por el psicólogo que estaba asignado al caso en ese momento, por la evaluación que hacía yo y por la historia clínica, como para triangular, que es una estrategia que se hace en cualitativa, ¿no? Para conseguir un poquito más de evidencia. Después tenía un segundo grupo, que eran los pacientes psiquiátricos. Y acá no me interesaba tener pacientes psiquiátricos con ideas suicidas. No quería ver si es que el diagnóstico, aislando el suicidio, digamos, excluyéndolo, si es que esto podría generar algo. Entonces, eran pacientes psiquiátricos de cualquier tipo de diagnóstico y la ideación o intentos de suicidio en cualquier momento de sus vidas fueron considerados como criterios de exclusión. Las personas que habían tenido intentos de suicidio en este grupo no eran consideradas, ¿no? Y luego tenía la población general, que eran personas que no tenían diagnóstico psicológico, psiquiátrico, que no habían estado en terapia y que al momento de preguntarles si tenían ideas suicidas o las habían tenido antes, su respuesta era no. Digamos, lo que sería una salud mental un poquito más balanceada, si uno quiere decirlo, en términos del suicidio, porque puede tener otros problemas, pero por lo menos no en términos del suicidio. Entonces, yo quería saber qué es lo que esta gente pensaba. Me llamaba mucho la atención porque como son tan distintos, porque son diagnósticos diferentes, porque son conductas distintas y porque son realidades diferentes, yo tenía
la intención de saber qué pensaban. No me planteé ninguna hipótesis, porque obviamente en cualitativa no hacemos hipótesis para no sesgarnos, pero sí tenía ciertas ideas que de cierta forma se iban construyendo en el camino. Entonces, entre junio, julio y agosto del 2010 conseguí toda la muestra. Los grupos 1 y 2, que son los suicidas y los psiquiátricos, vinieron del hospital en el cual hice la investigación, y el tercero fue gente en su casa. En investigación cualitativa hay diferentes formas de analizar los datos. Una de ellas se llama análisis de contenido, que es la que yo conozco. Entonces yo apliqué análisis de contenido para poder analizar y utilicé un programa que se llama OpenCode, que es básicamente para poner los datos de forma cualitativa, sin números y sin estadísticas, ¿no? Claro, tuve que pasar por toda la parte ética, porque si bien trabajaba con población peruana de una tesis para Suecia, entonces los suecos son un poco más fregados en el tema de la ética, que la Comisión de Ética, entonces, bueno, había que demostrar que no iba a haber ningún daño a las personas, porque las preguntas son un poco profundas, ahora las vamos a ver. Entonces, esperaba yo que esto sirviera de forma terapéutica, pero no que, digamos, influenciara de forma negativa, ¿no? Porque no quisiéramos eso. Entonces, a mí se me ocurrieron 8 preguntas. Las voy a leer una por una, despacito, y me gustaría que ustedes las lean también y traten de responderlas, ¿ya? Algunas de ellas no las van a poder responder tan rápido, porque son preguntas un poco existenciales, cosas que no nos preguntamos, pero es posible que alguna de estas sí se las hayan preguntado alguna vez. Entonces, estas mismas preguntas que ustedes se van a hacer ahora son las preguntas que respondieron las personas que estaban dentro de la investigación. Entonces, la primera pregunta, todas eran abiertas, por supuesto, porque no hice grabación, lo hice con encuesta, pero todas eran preguntas abiertas. La primera pregunta era, ¿qué esperas encontrar después de morir? Por favor, descríbelo. ¿Qué vendrá después de morir? ¿Qué hay? ¿Hay un túnel? ¿No hay nada? ¿Es el paraíso? ¿Es el infierno? ¿Es el purgatorio? ¿Hay gente? ¿Está Dios? ¿Está mi familia? ¿Quién está? Entonces, nos vamos a dar cuenta que dependiendo del diagnóstico y dependiendo de lo que las personas pensaban, hay ideas distintas. El hecho de pedir que lo describan era una estrategia metodológica para abrir la pregunta, porque trabajamos con la información de las personas. Entonces, mientras más hablen o más escriban, mejor es. Luego se me ocurrió que posiblemente las personas tengan pensamientos particulares o sentimientos particulares con respecto a esto. Entonces planteé una pregunta que era, ¿qué pensamientos y sentimientos tienes cuando piensas en lo que vendrá después de la muerte? ¿Me da miedo pensar en esto? ¿Me da miedo que mi vida se va a acabar? ¿O de repente me parece un reto? ¿Me parece que lo que va a pasar después es algo completamente ateo? Alguna persona me dio una respuesta interesantísima que ahora la voy a mostrar. Bueno, era un ateo, ¿no? Que creía básicamente en la energía y en el reciclaje del alma y cómo el alma se reciclaba, hacía homeostasis y revolvía la tierra. Una cosa muy interesante, ¿no? Pero acá no había pues ni paraíso, ni purgatorio, ni nada, ¿no? Y no había ni temor, ni nada. Era más como la expectativa de, oye, yo quiero que mi alma se recicle y que vuelva a la tierra. Una cosa muy interesante. Luego la pregunta 3, pregúntenselas, ¿ah? Pueden encontrar alguna respuesta por ahí. Si tuvieras una segunda oportunidad para vivir después de la muerte, ¿la aceptarías? Y de ser así, ¿cómo te gustaría que fuese? Y si no la aceptarías, por favor explica por qué. ¿Quién no quisiera hacer esto, no? Me muero y te dicen, tienes la oportunidad de regresar. Y lo que mucha gente decía, había como que 2 polos opuestos. Algunos decían, yo no quiero volver porque ya acabó mi tiempo, y otros decían, yo quiero volver porque no quiero cometer los mismos errores que cometí en mi vida. Pero, digamos, no hay ninguna garantía de que una reencarnación, si así lo quieren llamar, vaya a exponer a la persona a las mismas situaciones. Entonces, es más, es una cosa bien psicológica, bien interesante, es como liberarse de la culpa. No, yo me imagino, si yo regreso a la Tierra, lo haré todo bien. Yo no sé si es que voy a pasar por la misma experiencia, pero el solo hecho de pensarlo ya me hace pensar, me estoy liberando de mi culpa, porque esta vez sí lo voy a hacer bien, independientemente de lo que ocurra. Entonces, es una cosa bien existencial. Y si no nos gustaría, ¿no? Tener la segunda oportunidad, ¿por qué? ¿Por qué no queremos una segunda oportunidad? ¿Porque tenemos temor? ¿Porque creemos que es pecado? ¿Qué es lo que está pasando? Luego la cuarta pregunta es, en este momento, digamos, al momento de la evaluación, ¿qué te da mayor tranquilidad? ¿La idea de vivir o la idea de morir? ¿Y por qué? Es como yo les preguntar en este momento, ¿qué quieren, vivir o morir? Y la respuesta, que puede ser cualquiera, es ¿por qué? Porque de repente yo puedo decir, claro, yo quiero vivir, pero ¿por qué quiero vivir? ¿Qué es lo que me está dando energía para seguir adelante? ¿Cuál es mi propósito? Y si quiero morir, ¿por qué quiero morir? ¿Qué evidencia tengo yo de que la muerte me va a dar, por ejemplo, paz? No tengo ninguna evidencia de esto, no tengo ninguna manera de saberlo.
Es únicamente una idea popular que se repite de cierta forma y que nos hace pensar que es posible que algo vaya a ocurrir, pero no lo sabemos. Claro, acá tenemos pues un choque religión-ciencia, ¿no? Que es imposible pues reconciliar. Entonces, yo voy por el lado de la ciencia, pero igual se van a dar cuenta que la religión va a entrar, porque es muy difícil aislar una de la otra en un tema como este. Las últimas 4 preguntas. La quinta, ¿crees que tus sentimientos y o tus pensamientos acerca de lo que vendrá después de la muerte podría cambiar? Por favor, explícalo. Es decir, de repente el día de hoy yo pienso que el suicidio es algo terrible, que la muerte es terrible, pero de acá a 15 años voy a pensar que es lo mejor, porque de repente voy a tener una enfermedad terminal o voy a ser mayor y no voy a querer ser una carga. Entonces, yo básicamente quería saber si es que era posible hacer un cambio en cuanto a esto. Esta pregunta me gustaba bastante, la 6. Si pudieras observar el futuro después de la muerte, ¿te gustaría verlo? Tú falleces y de pronto te dicen, ahora puedes ver todo lo que va a pasar en la tierra el día que moriste. ¿Lo quieres ver? Hay gente que no quiere, ¿ah? De repente nadie va al funeral, nadie llora, es complicado, no necesariamente va a ser siempre igual. Y si no nos gustaría verlo, ¿por qué también? Que creo que es importante. La penúltima pregunta ya es una pregunta más relacionada al tema del suicidio, por supuesto, porque el tema era sobre suicidio, ¿no? Si se dan cuenta, las anteriores han estado bordeando el tema de la muerte, pero no ha sido una pregunta específica sobre la muerte voluntaria. Acá sí. Entonces, en el caso de que alguna persona muera voluntariamente por un suicidio, ¿qué crees que encontraría luego de morir? Básicamente es, ¿será que las personas que mueren por suicidio reciben un castigo después de morir? ¿Y aquellos que mueren de forma natural no reciben un castigo? ¿Quién dice esto? ¿Lo dice Dios? ¿Lo dice la religión? ¿Lo dice la moral? ¿Lo dice la filosofía? ¿Quién lo dice? ¿Y qué es lo que piensan las personas? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿De qué manera se va a llevar a cabo? Y la última pregunta es una pregunta que hice básicamente para poder tener un poco más de control sobre el aspecto emocional de los pacientes, porque podía ocurrir que esas preguntas que son un poco duras, sobre todo los que tenían una crisis suicida, los pueda movilizar muchísimo. Entonces la pregunta básicamente era también terapéutica, para yo ayudar a las personas que trabajaban en el hospital para que vean si es que los pacientes de repente se sentían mal después de la encuesta y poderlos ayudar, ¿no? Entonces básicamente era, si lo deseas, siéntete libre de escribir cualquier sentimiento o pensamiento que tengas en este instante, para ver si es que la encuesta ha movilizado cosas, ¿no? Y básicamente poderlos ayudar para seguir con una especie de tratamiento. Entonces, yo tenía todas estas preguntas, ¿no? Y bueno, tenía un montón de información cualitativa, por supuesto, era un montón de información que procesar, y avanzando con calma, separé los grupos, empecé a trabajar con el análisis de contenido uno por uno, que es una cosa que me demoró muchísimo tiempo, pero que trajo, creo que, frutos satisfactorios. Entonces, acá hay un ejemplo. Cuando se hace análisis de contenido, en realidad lo que estamos haciendo es como achicar, como condensar las respuestas para poder tener material para trabajar. Empezamos con la respuesta completa y vamos achicando. Entonces, la unidad de contenido, que es lo que está aquí a la izquierda, es básicamente la respuesta. Ese es un ejemplo de una respuesta a la primera pregunta. Esta es una paciente mujer que, a la pregunta, ¿qué esperas encontrar después de morir? Por favor, descríbelo. Respondió, iré al mundo de los espíritus, donde me encontraré con mis demás familiares y amigos. Después resucitaré y tendré un cuerpo perfecto. Y podré estar de nuevo con los seres que más amo y seré feliz porque ya no habrá, ahí faltó la B, ya no habrá más oposición en todas las cosas. Pero tendré que seguir esforzándome por hacer lo correcto. Esa fue la respuesta tal cual como dio la persona, ¿no? Que tiene muchísima información muy interesante en un aspecto del cuerpo, qué sé yo. La siguiente fase es condensar la unidad de contenido para poder trabajar con ella, porque si son respuestas muy largas, es imposible maniobrarlas. Entonces, lo que se hace básicamente es tratar de mantener el sentido de la respuesta, eliminando aquellas palabras o aquellos pedazos de información que no brindan nada realmente, relevante. Entonces, mantenemos el sentido, y acá se diría, por ejemplo, iré al mundo de espíritus y me reencontraré con familia y amigos, luego resucitaré a un cuerpo perfecto, seré feliz sin oposición, haré lo correcto. Si se dan cuenta es lo mismo que la anterior, pero es más corta, es más maniobrable, ¿no es cierto? Entonces, uno va avanzando unidad por contenido con cada una de las respuestas, condensándolas todas, y luego vienen los códigos. Los códigos son como algo así como los títulos, si uno quiere, o un pequeño análisis que se hace de la información. ¿Qué es lo que la persona me está diciendo de forma emocional? ¿Qué es lo que quiere de alguna manera transmitir? Entonces, acá yo encontré varios códigos. Mundo espiritual, porque hace referencia justamente a este aspecto.
El reencuentro con familiares, que es algo que sale más adelante, incluso en otras respuestas, era un tema muy importante para ella. La perfección corporal, miren qué interesante, ¿no? Seguramente era una persona que consideraría que su cuerpo no era perfecto y que el día que resucite va a tener un cuerpo perfecto. Pero ¿quién define que es un cuerpo perfecto? Pero bueno, había puesto un tema ahí, ¿no es cierto?, que era básicamente pues este corporal. Resurrección y esta idea de hacer lo correcto, ¿no?, que seguramente es lo que para ella es lo correcto, los errores que habrá cometido, que su moral no la deja vivir en paz, que la culpa la está torturando y que se imagina que el día que resucite va a hacerlo todo perfecto, ¿no?, de manera mecánica. Entonces, ¿qué se hace? Por cada una de las unidades de contenido sacamos códigos, hay un montón de códigos de diferentes formas y luego juntamos todos los códigos, porque los códigos son como la información que nos están dando y con eso construimos la última parte que son las categorías y las categorías son los resultados. Así como cuando se hace una investigación cuantitativa y se hace el alfa de Cronbach y todas estas cosas, en la cualitativa los resultados vienen con esta parte de acá. Y las categorías en realidad se hacen con todos los códigos, no solamente con estos. Entonces, yo juntando todos los códigos que tenía, que son muchos más, llegué, por ejemplo, a una categoría que era idealización de una segunda oportunidad para vivir, que era una categoría, y la otra era percepción energética de la post-muerte. Ahorita les voy a explicar. Entonces, juntando todo esto, de una manera, encontré ciertas tendencias, si uno quiere, emocionales, no numéricas, en las personas. Bueno, esto es básicamente la composición de la muestra. Eran, suicidas psiquiátricos y población general con los porcentajes, 28% de suicidas, 33% de psiquiátricos y 39% de la población general. Las edades, tenía entre 10 y 19 un 5% y creo que el mayor grupo era, si mal no recuerdo, sí, de 20 a 29. La gran mayoría estaba en ese grupo de edades. Un poquito más de mujeres que hombres, 61% contra 39%. Y el grupo 2, si se acuerdan que eran los pacientes psiquiátricos, los diagnósticos que tenían eran trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de adaptación, fobia social, trastornos depresivos en diferentes modalidades, sea mayor, menor, distimia, qué sé yo, y trastorno obsesivo compulsivo, el clínico, anual de personalidad, el TOC, digamos, ¿ok? Entonces, este era el grupo o la distribución del grupo conformado por los diagnósticos. Ojo que estos pacientes no tenían ideas suicidas, tampoco las habían tenido antes, era únicamente un diagnóstico clínico que se presentaba en ese momento. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué fue lo que yo encontré? Junté todos los códigos, armé mis categorías y yo armé mis resultados en base a lo que la gente me estaba diciendo y ya no, digamos, no traté de hacer un análisis comparativo de todos los grupos para no entrar en la parte cuantitativa, más bien traté de hacerlo de forma global, pero se van a dar cuenta que aparecieron diferencias. Entonces, con todo lo que me estaban diciendo, una primera categoría, un primer resultado era: los participantes tienden a enfrentar la frustración existencial por medio de mecanismos de defensa psicológicos debido a la incertidumbre acerca de lo que sucederá después de la muerte. En sencillo, en la primera pregunta que era ¿qué es lo que esperas encontrar después de morir?, mucha gente respondía no lo sé, no lo quiero pensar, no lo quiero responder, me angustia o simplemente dejaban en blanco. Entonces, sin entrar en términos psicoanalíticos, sí se puede decir que hay un mecanismo de defensa. Claro, yo no me quiero conectar con aquello que me genera angustia porque no sé lo que va a pasar. Y si yo tengo además ideas suicidas, es posible que esto me angustie más aún porque sé que en algún momento puedo morir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Posiblemente voy a dejarlo de lado y simplemente voy a seguir haciéndome loco, digamos, sin pensarlo. Esto pasaba con los tres grupos en general, ¿ya? Incluso con las personas de la población general, pero era un poquito más notorio en los pacientes psiquiátricos y en los suicidas. Luego el segundo resultado fue que había una tendencia a excluir cuestionamientos de corte existencial en procesos suicidas. Es decir, muchas de estas personas no se hacían estas preguntas. Está relacionada a la anterior, ¿no? Pero no solamente es que no se hacían las preguntas, sino que además no querían ser preguntados, no querían responder porque les parecía que eran preguntas muy duras. Y son preguntas que no necesariamente tienen por qué ser duras, porque si uno tiene un plan de vida, más o menos sabe qué es lo que quiere. Pero acá estamos viendo personas que posiblemente no tienen un plan de vida, o que creen que su plan de vida no es el correcto, por ejemplo. Entonces, usualmente las respuestas eran un poco superficiales, iban por el costado, no había una respuesta realmente clara de qué cosa era lo que yo quería encontrar, ¿no? Entonces eran un poco evasivos en general, sobre todo los pacientes suicidas. Luego, si se acuerdan,
rapidito regreso, había una pregunta específica, la 7, en el caso de que alguien muera voluntariamente por suicidio, ¿no? Y acá sí encontré diferencias entre grupos interesantes. Entonces, había varias consecuencias que se encontraban. La primera tenía que ver con las emociones disfuncionales. Había, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, una chica que respondió una cosa interesantísima, que decía algo así como, la persona que se suicide va a encontrar después del suicidio las mismas emociones negativas que tenía antes de morir. Es decir, si ella estaba deprimida, sentía culpa y tenía ansiedad, cuando muera va a seguir con culpa, va a seguir con ansiedad y va a seguir deprimida. O sea, su alma va a estar deprimida, ansiosa y culpable. Y estaba convencida de esto. Entonces, había muchas emociones disfuncionales que vendrían no solamente para la persona, sino para la familia, por supuesto, ¿no? Porque enfrentarlo es difícil. Ahora, hablar de la familia es otro tema, ¿no? Es un tema bien, bien interesante que tiene que ver con los sobrevivientes de suicidio, con las víctimas de suicidio, pero ya nos quedaríamos horas, o sea que lo dejo de lado. Interesante también era el castigo material. Las personas creían que iban a ser castigadas. Y el castigo material era de las cosas que jamás se podrían imaginar. Por ejemplo, así como pensamos pues en las películas que yo voy a arder en el infierno, eso. Y voy a ser castigado y voy a sufrir y me voy a quemar y por la eternidad y nunca va a haber una vuelta atrás. O sea, es un castigo material obvio. Incluso después de la muerte, lo cual está dándonos a entender que hay personas que creen que después de morir el cuerpo no desaparece, porque el castigo material no puede ser con el alma, tiene que ser con el cuerpo. Acá apareció la parte de la religión que yo les decía que yo no quise tocar de manera directa, pero apareció. Muchas personas consideraban que el suicidio era una traición al plan de Dios y que iba en contra del catolicismo. Entonces, si yo me mato, lo que estoy haciendo es ir en contra de Dios, en contra de los católicos y en contra de toda mi doctrina religiosa. Pero aún así, había personas que no lo consideraban. Eso es una tendencia mayoritaria, ¿no? Pero no todos se dan iguales. Había mucho juicio social negativo, el qué dirán, sobre todo con los sobrevivientes, que son aquellos que van a vivir después de la muerte del familiar, ¿no? Van a ser mal vistos, la gente los va a mirar mal, van a creer que estabas loco, que estabas enfermo, que tienes un problema. Todos estos problemas o ideas estigmáticas que tenemos con respecto al suicidio, ¿no? Que se presentaban de una manera muy directa. Y bueno, básicamente se diferenciaban entre grupos. De lo que recuerdo, los pacientes suicidas eran un poco más duros en términos de este castigo material. Los psiquiátricos, en cambio, eran un poco más, por parte de su cuadro, posiblemente eran un poco más flexibles, irónicamente, ¿no? En cambio, los de la población general, esos eran los más católicos. Esos eran los que se pegaban al plan de Dios. Tú no te puedes matar porque Dios te dijo que es pecado, porque no puedes, porque no puedes, porque no puedes. Así como la Biblia lo condena, el Corán lo condena, muchas religiones condenan el suicidio. Es más, hay unas religiones que si tú te suicidas te puedes ir a la cárcel, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te vas a la cárcel si estás muerto? Pero es una forma de prevenirlo, digamos, porque si tú intentas suicidarte y no mueres, te vas a la cárcel. Ya, acá está la parte que les decía que era interesante, que había personas que tenían esta idea de que después de la muerte había energía, una especie de percepción energética. Entonces, había balance y desbalance de energía, el alma se reciclaba, ¿no? Había esta tendencia a la homeostasis. Entonces, si yo me muero, mi alma está flotando, pero tiene que regresar, pues, porque supuestamente hay un desbalance. El alma no puede estar vagando por todos lados. Tiene que volver a la tierra, tiene que reciclarse y tiene que entrar en otro cuerpo para que el proceso natural fluya. Eso es obviamente unas personas que no tienen nada que ver con la parte religiosa, ¿no? Que están asumiéndolo de una forma completamente atea, incluso científica, ¿no? Con un argumento pues, bien interesante. Entonces eso, ¿no? Reencarnación y reciclaje del alma como parte de una tendencia natural a la homeostasis del universo, además, ¿eh? No solamente de la persona. Es, si yo no me reencarno, todos ustedes están fritos, porque la energía tiene que volver, pues. Entonces, si nos morimos y regresamos, estamos garantizando que el equilibrio se mantenga. O sea, es una cosa mucho más grande que únicamente pensar en cada uno. Había personas que creían que iban a encontrar naturaleza, que iban a encontrar árboles, posiblemente por la influencia pues, de esta historia de Adán y Eva, del paraíso, ¿no? Edificios, carros, civilizaciones. Es como que yo muera y los encuentro todos ustedes acá sentados, igualito, tal cual, ¿no? Con la misma consecuencia de después. También había una parte de la percepción emocional que era bien interesante, que algo dije hace un rato, ¿no? Por ejemplo, había personas que consideraban que iba a ser algo placentero en la medida en la cual, claro, si yo me muero y lo que realmente quiero es morir, yo me voy a encontrar con mi familiar que ya murió y voy a estar feliz. Porque posiblemente estoy esperando eso. Pero por otro lado también estaba la gente que decía, como les comenté hace un rato, ¿no? La persona que se muere por suicidio va a seguir sufriendo las mismas emociones después de la muerte. Entonces hay como dos polos, las personas que se iban por el lado de como una especie de salvación placentera y otros que se iban por el lado del sufrimiento, que también era emocional. Y había varias
tendencias de ansiedad, de culpa y de dolor, y eso se relacionaba sobre todo con los sobrevivientes. Había personas que decían, yo estoy completamente convencido de que no tengo ninguna razón para estar acá, pero como tengo 2 hijos no puedo matarme. Como tengo un esposo no puedo matarme. Y es por ellos que sigo acá. Entonces la culpa, de una forma, funcionaba como un factor de protección. Porque hasta cierto punto la culpa te está aguantando para que tú no lo hagas. Porque sabes que lo que tú hagas va a influir en otras personas. Porque hay contagio psicológico, porque hay repercusiones. Entonces, no solamente soy yo, ¿no? Porque ya lo he dicho, es un problema de salud pública. Un suicidio afecta a todo el entorno, independientemente de que uno quiera ser afectado o no. Por eso es que los medios de comunicación tienen que ser tan serios en la forma como lo publican. Había estilos cognitivos también, estos dos estilos tan conocidos, que se presentaban de forma bien interesante, la gente rígida y la gente flexible. Los rígidos eran aquellos que consideraban que todo estaba casi planeado. Tu muerte va a ser así, te vas a morir así, si has muerto por suicidio, te vas a ir al infierno de tal manera y todo ha sido un proceso. Los flexibles, en cambio, tenían la mentalidad un poco más exploradora, ¿no? No sé lo que voy a encontrar, no estoy seguro, posiblemente hay este reciclaje, de repente no, pero en teoría estamos buscando patrones cognitivos, ¿no? Entonces, la gente que es rígida en personalidad posiblemente sea rígida incluso después de la muerte, claro, porque están hipotetizando que su existencia va a seguir siendo rígida, pues, de la misma forma. Y la gente flexible no. Y con respecto a la vida, ¿no? Que también es interesante, porque si se acuerdan, hay una pregunta que es, en este momento que te da mayor tranquilidad, la idea de vivir o la de morir. Acá, ¿dónde estoy? Ya, acá había 2 extremos. Insatisfacción, aquellas personas que creían que su vida era pues un castigo, ¿no? Era vacía, no tenían lo que querían, no habían logrado alcanzar lo que deseaban y se mantenían vivos únicamente por la familia, o aquellas personas que veían la vida como algo productivo. Yo estoy acá para hacer las cosas bien, para poder avanzar, para poder trabajar, para tener una familia, para amar un futuro. Entonces se veían como en 2 polos opuestos. Muchos de ellos idealizaban una segunda oportunidad para vivir, y eso era bien interesante, porque incluso cuando muchos eran muy católicos, la religión católica no cree en la reencarnación, sin embargo ellos idealizaban de manera muy extrema una perfección corporal, no cometer errores, regresar a la tierra, volverlo a hacer, y es contradictorio, ¿no? Porque supuestamente si yo estoy diciendo que la religión católica es la que está dictaminando esto, y si los católicos no creen en la reencarnación, ¿por qué tengo que idealizar la segunda oportunidad para vivir, perdón? No para morir, para vivir. ¿Será que de repente entonces la religión no necesariamente va a ser tan protectora como creemos? O quizás sí, va a depender del caso. Y finalmente el rol de la familia. Acá la familia juega un rol importantísimo. Y siempre que hablamos de suicidio, la familia es importante, ¿no? Pero en temas específicos de esta investigación, la familia cumplía 2 roles. O era un factor de protección increíble, porque yo no me suicido porque tengo familia, o era un factor de riesgo, porque de repente mi mamá se murió hace 20 años y yo la extraño. Y si yo me suicido, me reencuentro con ella. Entonces iban por un lado o por el otro, ¿no? Y había una influencia fuerte, no sé si estoy con el tiempo ya, sí. Había una influencia fuerte en términos de la familia, y la forma como se veía, de la forma como se estaba escuchando y de la forma como se forjaba la relación, además. Bueno, y para terminar, no he puesto acá la discusión porque ya sería muy largo, pero más o menos lo he comentado con los resultados, ¿no? Yo tuve ciertos problemas metodológicos porque tuve una muestra muy grande, hice un híbrido de cualitativo, pero funcionó bien, felizmente, al final. A mí me interesaba mucho alcanzar esto de integridad, porque en la cualitativa, pues, al no tener ni confiabilidad ni validez, tienes que tener, pues, la neutralidad, la objetividad, y esto es algo que hay que tratar de trabajarlo de la mejor forma, ¿no? Para que los datos sean consistentes, para que sean reproducibles y qué sé yo. Bueno, no los voy a mencionar, pero digamos, ya más o menos he comentado la discusión y qué conceptos son importantes en esta investigación que aportan a la suicidología. Entonces, ¿en qué podía concluir después de todo esto? Acuérdense que yo estaba pensando al comienzo, ¿no? Es posible que yo utilice como un factor protector o como un factor de riesgo la misma información. Es decir, si yo creo que lo que viene después de la muerte es algo placentero, es un factor de riesgo, porque yo voy a querer estar en placer y no me importa si para eso tengo que suicidarme. Pero si yo considero que lo que viene después de la muerte es algo negativo, es un factor de protección, porque yo no voy a querer morir para encontrar un mundo peor del que ya tengo. ¿Para qué sufrir más? Por lo menos este sufrimiento ya lo tengo. Entonces, mi idea es, y creo que se puede hacer, crear programas de prevención basadas en una escuela existencialista con estas ideas, porque todo el mundo piensa con respecto a esto. Uno puede preguntar, y realmente, claro, son preguntas difíciles, ¿no?
qué vas a encontrar después de morir, cómo va a ser tu muerte, qué sé yo, pero cuando llegas realmente a concientizarte de que nos va a pasar a todos, en algún momento vamos a morir, y todo esto que yo he preguntado nos va a pasar. Entonces, ¿cómo utilizarlo en la vida como un programa que nos permita ayudar? Entonces, la relación entre estas expectativas existenciales acerca de la postmuerte y los procesos suicidas, y les dije que el suicidio no es un acto aislado, es un proceso con inicio y con un fin, es percibida por esta muestra en particular en base a conocimientos sociales y culturales, religión católica, estigma y diversas variables psicológicas. El estigma es bien importante, ¿ya? Y el estigma lo tenemos incluso los psicólogos clínicos. Hay psicólogos clínicos que a veces dicen, tú no le puedes hablar al paciente de suicidio porque le vas a meter la idea en la cabeza. Falso, tú tienes que hablar abiertamente de esto, porque si no lo hablas, ¿cómo ayudas? Mucha gente dice, por ejemplo, yo les decía al comienzo que yo me inspiré mucho en un caso cercano, ¿no? De una persona X que intentó suicidarse y no murió, y cuando él tuvo que pasar a rehabilitación durante mucho tiempo, la familia no tienen idea los inventos que hacían, que se fue fuera del país, que se fue a estudiar, que hizo esto, que hizo lo otro, y no aceptaban la realidad. Entonces él se sentía mal porque decía, ¿por qué mi mamá y mi papá no aceptan que yo me quise matar? ¿Por qué tienen que inventar que me fui fuera del país mientras me operan? Porque, bueno, fue una cosa brutal. Ahí está el estigma, pues. Ahí está la discriminación, el prejuicio que incluso los psicólogos tenemos. No son solamente las personas. Son aquellos que creen que tú no puedes hablar de suicidio, está mal hablar de suicidio, ¿quién habla de suicidio? ¿No? Yo me acuerdo que, por ejemplo, les cuento rapidito, ¿ya? Una de las profesoras que tenía en la maestría era psiquiatra y su hija tenía un trastorno de personalidad borderline, que es este trastorno tan complejo, ¿no? Que implica pues estas subidas y bajadas emocionales y qué sé yo. Y ella nos contó una historia pues que aparece de película de terror, pero que es cierta, ¿no? Ella lo que hacía, como su hija tenía un cuadro border bastante agudo, con intentos de suicidio explosivos recurrentes, habían llegado a un acuerdo un poco patológico, ¿ya? Que era que la hija lo iba a llamar porque vivía con su esposo, ¿no? Y la mamá en otra casa. Esta chica iba a llamar a su mamá todos los días a la 1 de la mañana, solamente para decirle que aún estaba viva. Entonces todos los días el teléfono sonaba a la 1 de la mañana, hasta que un día no sonó. Y cuando no sonó, ella ya sabía lo que había pasado. Entonces ella nos decía, cuando yo entro a una reunión social con mis colegas, que son psiquiatras, psicólogos, neurólogos, investigadores de suicidología, y yo cuento lo que pasó, la reunión se acaba. Nadie más me mira, nadie más pregunta, todo el mundo baja la cabeza, les da vergüenza, no saben cómo preguntar, porque ahí está el estigma justamente, ¿no? Entonces, si la misma comunidad científica lo está estigmatizando, obviamente la gente que no sabe lo va a hacer más aún. Entonces, es un tema complicado. Y bueno, debido a esto, el trabajo multidisciplinario en suicidología y prevención es importante en el Perú y sería importante pues, hacer cursos e investigaciones, que creo que es algo que nos falta bastante para poder conocer un poco más del fenómeno y tener por lo menos datos que sean un poco más válidos, ¿no? Y más confiables. Ya. Y eso es todo. Muchas gracias.